Hola a todos. ¿Alguna vez han pensado qué es exactamente lo que nos define? ¿Lo que guarda las instrucciones para que seamos como somos? Bueno, la respuesta está en una molécula diminuta pero increíblemente poderosa. Hoy vamos a explorar juntos el plano maestro de la vida, la estructura del ADN. Fíjense en esta forma. La doble hélice. Es tan famosa, tan icónica, que inspira de todo, hasta la arquitectura, como este puente espectacular en Singapur. Pero, aunque hoy nos parezca súper conocida, descubrirla en los años 50 fue, el final de una de las carreras científicas más intensas que se puedan imaginar. Para entenderlo todo, vamos a recorrer un camino de 5 pasos. Primero, nos meteremos de lleno en esa carrera por el ADN. Después, vamos a juntar las pistas, como si armáramos un rompecabezas. Luego, veremos el gran momento, la doble hélice revelada. Nos detendremos a analizar su anatomía y al final conectaremos todo para entender por qué su estructura es, literalmente, el secreto de la vida. ¿Listos? ¡Arranquemos! Ok, viajemos en el tiempo. Estamos en la década de 1950. Imaginen la tensión en el ambiente científico. Varios equipos de primer nivel, incluyendo a los archiconocidos Watson y Crick y a la brillante científica Rosalind Franklin, estaban compitiendo, pero en serio, para ver quién era el primero en descifrar la estructura del ADN. Pero ojo, el descubrimiento no fue un momento de ¡Eureka! Para nada. Fue más como ir encontrando y encajando, una por una, las piezas de un rompecabezas súper complejo. Piezas que otros científicos habían ido dejando por el camino. Vamos a ver cuáles eran esas pistas clave. La pieza más, pero más fundamental es esta, el nucleótido. Piensen en él como el ladrillo básico con el que se construye todo el edificio del ADN. Cada ladrillo, cada nucleótido, tiene 3 partes: un grupo fosfato, un azúcar especial llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. A ver, veamos cómo se organizan. El fosfato y el azúcar forman como la columna vertebral, la estructura. Pero la parte que tiene toda la información, la que lleva el mensaje, es la base nitrogenada. Y en este alfabeto genético solo hay 4 letras: A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina. Y un detalle súper importante. Estas 4 bases no son todas del mismo tamaño. Se dividen en 2 grupos. Las purinas, que son la adenina y la guanina, son las grandes, tienen una estructura de doble anillo. Y las pirimidinas, citosina y timina, son las pequeñas, con un solo anillo. Quédense con esto porque es clave para entender la forma final de la hélice. Y entonces llega una pista monumental. Vino de un bioquímico, Erwin Chargaff. Él se dio cuenta de algo increíble. Sin importar la especie, la cantidad de adenina siempre era igual a la de timina, y la de guanina siempre era igual a la de citosina. Esto no podía ser casualidad. Básicamente gritaba que A tenía que ir con T y G con C. Bueno, ya tenían las piezas del rompecabezas, y gracias a Chargaff sabían cómo se unían algunas. Pero faltaba algo crucial. Necesitaban una foto, una imagen que les dijera cómo se veía toda la estructura en 3 dimensiones. Y aquí está, la legendaria foto 51. Rosalind Franklin, que era una experta en una técnica muy compleja llamada cristalografía de rayos X, logró capturar esta imagen. ¿Ven ese patrón clarísimo en forma de X en el centro? Bueno, para los que sabían del tema, como Watson, eso solo podía significar una cosa: el ADN tenía forma de hélice. Era la prueba definitiva. Con la foto de Franklin demostrando la forma helicoidal y las reglas de Chargaff diciendo qué base iba con cuál, Watson y Crick tuvieron el chispazo final. Ellos no hicieron nuevos experimentos, pero fueron geniales conectando toda la información que ya existía. Armaron el modelo. ¡Y tachán! Este es el resultado, la famosísima doble hélice. La mejor analogía es una escalera de caracol. Los lados de la escalera, los pasamanos, están hechos de azúcares y fosfatos. ¿Y los peldaños? Pues los peldaños son los pares de bases, A con T y G con C, uniendo las 2 hebras. Muy bien, ya conocemos la historia. Ahora vamos a hacer zoom. Vamos a ponernos el microscopio y a analizar la anatomía de esta molécula con mucho más detalle. Empecemos por fuera. Esos lados de nuestra escalera de caracol tienen un nombre: el esqueleto de azúcar fosfato.
Es una cadena que se repite, azúcar-fosfato, azúcar-fosfato, y es lo que le da la estructura y la fuerza a toda la molécula. Y aquí viene un detalle que es fascinante y súper importante. Las dos cebras no van en la misma dirección, son como una autopista de dos sentidos. Una hebra va en una dirección y la otra en la dirección contraria. A esto se le llama una estructura antiparalela. Y aunque suene técnico, esta característica es absolutamente fundamental para que el ADN pueda copiarse a sí mismo. Ahora miremos los peldaños de nuevo. Las bases se unen entre sí con unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Pero no todos los pares son iguales. Adenina y timina se unen con 2 de estos puentes. En cambio, guanina y citosina se unen con 3. ¿Qué significa esto? Que la unión G con C es un poquito más fuerte, más estable. ¿Se acuerdan que dijimos que había bases grandes y pequeñas? Bueno, aquí se ve la genialidad del diseño. El sistema siempre aparea una base grande, una purina, con una pequeña, una pirimidina, A con T, G con C. El resultado, que el ancho, el diámetro de la hélice, es siempre el mismo, perfectamente uniforme, unos 2 nanómetros, ni más ni menos. Al enroscarse, la hélice no forma un tubo liso, deja como 2 tipos de huecos o hendiduras. Uno es más ancho y se le llama surco mayor. El otro es más estrecho, el surco menor. Y esto no es un simple detalle de diseño, Es importantísimo, porque estos surcos son los lugares donde las proteínas se enganchan para leer la información genética y controlar qué genes se encienden o se apagan. Entonces, llegamos a la idea central. La estructura tan elegante del ADN no es por casualidad. Su forma está perfectamente diseñada para cumplir su función. ¿Y cuál es esa función? Pues 2 cosas. Primero, almacenar de forma segura toda nuestra información genética. Y segundo, permitir que esa información se copie una y otra vez de forma casi perfecta. Y para valorar aún más la estructura del ADN, comparémosla rapidito con su pariente, el ARN. El ADN es una doble hélice, el ARN una cadena simple. El azúcar es un poquito diferente, y en vez de timina, el ARN usa una base llamada uracilo. Son pequeños cambios, pero que hacen que sus funciones sean muy distintas. Muy bien, llegó el momento de aplicar lo que aprendimos. Aquí va un pequeño desafío. A ver si quedó clara la regla de Chargaff. Si en una molécula de ADN, el 20% de las bases es adenina, ¿qué porcentaje será de citosina? Tómense un segundo para pensarlo. ¿Lo tienen? Vamos a resolverlo juntos. Primer paso. Si hay 20% de A, tiene que haber 20% de T, ¿verdad? A siempre igual a T. Segundo paso. A y T juntas suman 40%. Tercero. Si ya tenemos el 40%, nos queda un 60% para G y C. Y cuarto paso, como G es igual a C, dividimos ese 60% entre 2. La respuesta es 30% de citosina. ¡Excelente! Y para que se nos grabe bien lo de los surcos, un repaso súper rápido. 3 preguntas. 1. ¿Cuál es el surco principal donde se unen las proteínas? El surco mayor. 2. ¿Por qué es importante esa unión? Porque así se regulan los genes. Y 3. Fácil. ¿El surco mayor es más ancho o más estrecho que el otro? Es el más ancho. ¡Perfecto! Y cerramos con esta idea, que es la más importante de todas. La doble hélice no es solo una molécula bonita. Es una pieza maestra de ingeniería de la naturaleza, donde cada curva, cada enlace, cada surco tiene un propósito vital. Su forma es su función. Y esa es la verdadera genialidad del plano de la vida.